sobre lo que vimos no hay, me imagino, ¿no? Hasta donde llegamos los otros días. Habrá, pero no, igual no son muy puntuales ni nada, ¿no? Entonces vamos a continuar. Pero vamos a continuar con algunas aclaraciones. Porque uno de los temas que hemos tocado, y que volverá una y otra vez, porque siempre hay un retorno, siempre hay un regreso a los mismos temas, pero claro, cuando regresas ya te suenan distinto que la primera vez, porque uno ya no es el que era, y entonces saca de ese tema lo que no había podido sacar antes, por lo tanto ya no es el mismo tema, ve que es otro tema el que hay, porque uno es otro y el tema se ha vuelto otro con uno, es que es así. Esto quiere decir que nunca la primera será, nunca, porque la primera es inmediata, lo que hay, y es necesario la media, es necesario que haya una mediación, es necesario que haya una distancia, que aquello que inmediatamente se dio sea negado en su inmediatez. Ahí está el poder de la negación, ¿no? En el momento en que me doy cuenta de que no es eso tal como aparece, a partir de ese momento empieza el proceso por lo cual eso se empieza a describir. ¿Se entiende? Por lo tanto, siempre lo inmediato es un punto de partida, pero jamás un punto de llegada. Y como la verdad es un proceso, como el alma se hace, como el Señor firma, el alma no está total, el alma se hace históricamente, es solo en la medida en que se está haciendo. Por lo tanto es un proceso. Si la verdad y el alma es un proceso, no es la inmediatez, que implica el proceso de uno, sino tomar inmediatamente, sino es mediar, entrar en, digamos así, la verdad y el alma es a dónde se llega, pero nunca la inmediatez de la partida. Sí, el punto de partida en la medida que sea partida de un viaje. Pero si el punto de partida es todo lo que hay, entonces ahí no hay más que posibilidad. Es decir, no negación. Las cosas son así. No hay nada que ver porque es así. Eso es lo inmediato. ¿Se entiende? Entonces no hay proceso. Y si no hay proceso, no hay ni, entre comillas, alma, ni, entre comillas, verdad. Que es lo mismo que decir, avísenme cuando lo entiendan, que el tema del alma, entre comillas, y el tema de la verdad se mueven en el ámbito de lo negativo y no de la posibilidad. Es decir, nunca una perspectiva positivista, empírica, que busque hechos que estén ahí, a los cuales fotografío y copio, y que son todo lo que hay, jamás desde esa perspectiva se puede llegar. Existe, puede aparecer el tema ni del alma, ni el tema de la verdad. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, esta es libre en el sentido fuerte, ¿no? Con lo cual está diciendo toda aproximación empirista, positivista, es válida, pero no es psicológica. No puede, no está en el camino de hacer manifiesta el alma, que es un proceso, un camino. Si no se camina, no se hace. No hay a dónde llegar, porque el llegar va apareciendo a medida de que se hace. No es que ya haya un reino del alma al que uno llegue, sino en el proceso de moverse se va creando a la vez. Por lo tanto, no está determinado el sitio, porque el sitio se hace en el mismo proceso. No lo hace uno, cuidado, lo hace el mismo tema desplegándose ante el entendimiento. Es el tema el que se despliega, no que uno lo fabrique. El mismo tema que aparece así revela sus limitaciones y empieza a moverse. ¿Se entiende? Entonces, ese tema de la positividad y la negatividad, que tiene que ver con el positivismo y con una visión que trasciende el positivismo, pero que no caiga en la mera especulación vacía y abstracta, que quiere decir en el discurso que el sujeto se inventa para lucirse alrededor del tema y que por lo tanto no entra en el corazón del tema, sino que el tema es un pretexto para que el sujeto luzca su habilidad. Eso no tiene nada que ver con el hacerse alma, sino con la exposición de la argucia del sujeto, donde el tema siempre es captado exteriormente. ¿Se entiende esto? Ese tema volverá una y otra vez, pero los otros días, leyendo otro artículo de Hegel que no conocía, me he encontrado con un hermoso ejemplo
no pretendan que esto se entienda porque lo dice Enrique y tengo la foto. Hay que pensarla. Hay que dejar que el tema les muestre el camino. Así hay que hacer el proceso. No basta oírlo y ya estoy iluminado. Eso es una ilusión. Eso es la inmediatez, ¿no? Hay que rumiarlo o dejar que el tema se rumie en uno. Las dos cosas, ¿no? Y entonces, en un artículo, a ver si lo encuentro. En un artículo que se llamaba algo así como... Es un artículo sobre la alquimia. Muy bonito, muy difícil también. En Google el tema siempre es algo, o sea, cuando habla de alquimia solo como referencia a la psicología. Y cuando habla de la televisión, habla de la televisión como un fenómeno psicológico, no como un fenómeno... Hable de lo que hable, se acerca a cualquier tema como nos dijo que teníamos que hacer nosotros, ceñirse al tema, pero con una pregunta, que no nos saque nunca del tema. Pero ceñirse al tema desde la perspectiva de la pregunta de qué sea el alma, qué sea la verdad, ¿no? Y eso es continuo. Entonces, en un artículo, a ver si lo encuentro. Sí, que se llama, una vez más, la piedra que no es una piedra. Hay que reconocer que la alquimia, en los textos alquimistas, la famosa piedra filosofal, que es el objeto de la búsqueda, el objeto de todas las transformaciones, el objeto de la pasión de los alquimistas, recibía montones de nombres, pero uno de sus característicos nombres era litos ou litos, que quiere decir en griego la piedra que no es piedra. Pensar en una piedra que no es una piedra es pensar en la contradicción. No están diciendo que la piedra que no es piedra es nada. Para una mente positivista, una piedra que no es una piedra es un absurdo, no hay nada que buscar. Pero el alquimista justamente definía su búsqueda, el objeto, como la piedra que no es una piedra. Es decir, como una aparente contradicción. Está claro que no es literalmente una piedra, pero sin embargo es. Pero no existirá en el mundo de las piedras. No existirá en el mundo de los objetos, literalmente. Entonces, esta búsqueda de lo que es sin ser, o lo que no es siendo, que no es lo mismo que lo que no es en absoluto, o lo que es solo positividad, ¿me entienden? Tiene que ver con el ámbito de la negatividad, o lo que Hegel llama el ámbito lógico del alma, porque lo lógico es lo negativo, no existe como objeto. Entonces el artículo se llama, una vez más, la piedra que no es una piedra, reflexiones ulteriores sobre él, entre comillas, no, o sea, sobre la negación. Esto está editado en un libro publicado en el 2006 que recoge varios artículos. La edición es Spring Journal, el editor es Chris Downing y el libro se llama, en inglés lo voy a traducir, Perturbaciones en el campo, ensayos en honor de David Leroy Miller. Entonces, en honor de este hombre que dedicó su vida al tema de la psicología arquetipal y además ha sido uno de los pioneros en la defensa y difusión del pensamiento de Hegel, que ya es un hombre mayor, se pusieron una serie de artículos que se publicaron aquí. Y ahí está el artículo de Hegel, que es sumamente interesante. Entonces, el ejemplo sería el siguiente, para entender mejor lo de la negatividad. No se queden con el ejemplo. El ejemplo es para partir a un proceso de pensamiento. Dice eso. Las leyes escritas hechas por los gobiernos son posibilidades. Están ahí. El artículo tanto, la ley tanto, está el código. Por lo tanto, se encuentran ahí. ¿Se entiende? ¿No? Son posibilidades. La idea de justicia, por el contrario, es algo muy diferente. Muchas acciones, muchas decisiones de la Corte pueden estar en pleno acuerdo con la ley positiva y sin embargo podemos sentir ciertamente que no se ha hecho justicia. ¿Se entiende lo que está diciendo? Por lo tanto, la justicia no equivale al acuerdo literal con una ley escrita. Las leyes escritas se pueden ver, narrar, indicar, poner en un códice y referir, pero el que una decisión siga la ley escrita no garantiza la justicia. Por lo tanto, la justicia está en un ámbito, por así decirlo, no está tampoco es espacial, se mueve en un ámbito muy distinto de las leyes positivas. Vamos bien, ¿no?
Dice, sin embargo, podemos sentir que la justicia no se ha hecho. La justicia es lógicamente negativa. Lo cual, por supuesto, no significa que sea ni mala ni indeseable, sino más bien todo lo opuesto. La justicia no puede ser fácilmente señalada. No, subrayada, no es tangible. No es visible. Y en este sentido es negativa, no positiva. Si bien uno puede señalar a las leyes individuales, a la justicia no se puede señalarla. No es o no existe positivamente aquí. ¿Se entiende esta idea? La psicología también, la psicología ya saben que es lo que él entiende por psicología, no lo que enseñan en la facultad de psicología. La psicología como la aproximación al logos de la psique, en ese sentido, la psicología también trata acerca del discernimiento de la verdad. Así como los procesos judiciales no se limitan a aplicar simplemente las leyes como tantas reglas positivas, sino que cada proceso judicial reescribe la ley, caso por caso. Ya saben que según sea el proceso se puede sentar un precedente. O sea que cada vez que hay un proceso se está no solo aplicando la ley, sino reescribiendo la ley. Y si en un proceso se da una decisión novedosa, ha alterado a la ley sentando un precedente. Por lo tanto, un proceso no es la aplicación mecánica de un procedimiento, sino que es un recrear en la búsqueda de la justicia, en cada caso, la ley. Por lo tanto, la justicia se hace también. No existe hecha. No hay un lugar donde ahí está la... No, la justicia es lo que aparece en el hacer. ¿En el hacer qué? De la aplicación justa de las leyes en cada caso, no en el aire. Se reescribe día a día. La justicia, por lo tanto, se está haciendo. ¿Se entiende esto? Bueno, es muy importante porque aquí vamos a ver entonces a dónde va el tema de la verdad y a dónde va el tema. Dice, sino que reescribe la ley caso a caso, un caso a la vez, a la luz de su noción de justicia. Es decir, cada caso, cada tribunal aplica la ley a este caso en función de ¿qué? De su idea de justicia. Y es esta idea de justicia la que se va poniendo a prueba a cada caso y se puede ir alterando en la puesta a práctica de cada caso. De tal manera que en un momento aparezca como justo lo que hasta entonces no había sido considerado justo. La justicia no está acabada, por lo tanto. ¿Se entiende esto? Que es un caminar que hace aparecer en el camino cifrado. Aquí cuando dice la justicia se está haciendo, ¿no? Que tiene que ver mucho con los cambios de valores. Ese cambio que tú hablabas, que no eras lo mismo, o que no somos lo mismo que antes, porque es parte de la evolución a través de la verdad que uno va descubriendo, ¿no? Sí, pero también, sí, pero eso es muy demasiado complejo, está más fácil lo que digo. Más fácil, más difícil, como todo en la vida. Una de las grandezas y limitaciones, pero sobre todo de las grandezas de la justicia, es que no es la aplicación mecánica de una ley, para lo cual bastaría una computadora. Tal caso aplica tal ley, sino que se sabe que la ley tiene que ajustarse a la peculiaridad irrepetible de cada circunstancia. Porque no hay dos circunstancias idénticas, no hay dos casos idénticos. Cada caso implica una persona o varias personas particulares en una situación particular y en un momento particular. Por esto la justicia no la aplica un ordenador, sino un juez, que se encarga de ajustar la ley según su sensibilidad al caso peculiar. Y es ahí donde puede crear un precedente. Puede hacer que este caso, que mecánicamente hubiera sido
determinado de una manera por la sensibilidad de lo que entra en juego, se considere justo hacer lo que entonces no se hubiera hecho. Y siento un precedente. Es decir, el proceso de hacer justicia no es un proceso mecánico, implacable, de acuerdo a procedimientos secos, sino que requiere la sensibilidad peculiar de la calidad, de la isness, de la singularidad irrepetible de cada situación que se lleva a tribunal. Eso es un acto hermenéutico, ¿no? Es un acto hermenéutico. Eso es un acto de creación, es un acto que implica que el juez no puede aplicar un esquema mental implacablemente, si tiene que ser sensitivo, tiene que evaluar no solo con un esquema vacío, sino con un olfato específico, la unicidad de la situación, para ver en este caso cómo se aplica la ley. Así es con el alma y con la psique. No es la aplicación de un programa mecánico, sino el desarrollo de una sensibilidad a la situación única, al sueño único, al síntoma único, a la situación única, al mito único, a la historia única, o a lo que sea que nos está ocupando en tanto que se presenta en el momento psicológico. No hay, por lo tanto, un siempre va por aquí, siempre va por allí, mecánica. Eso es intelecto vacío, que es lo que la mayoría de la gente acusa a Hegel, y es en lo que la mayoría de la gente está arraigada. Quieren fórmulas para no tener que pensar. Pero lo que está diciendo aquí es que cada caso es único. Y por lo tanto, no hay una relación. Esto no quiere decir que en cada caso se puede inventar desde cero. No, porque están las leyes. Pero no es ni la pura aplicación mecánica de la ley, ni la pura improvisación vacía, sino el encuentro de lo universal y de lo particular o singular, que siempre produce un acto creativo único e irrepetible. ¿Se entiende un poco? Bueno, voy a seguir. Sí. No, es que en relación a esto, porque digamos, lo que pueda con esto, lo que son las leyes en el campo de la justicia, ¿no? De la legalidad, podría ser el lenguaje psicológico en otro campo, ¿no? Hay un conjunto de normas. Luego está el hecho único, que es sincrónico, es decir, está la sincronicidad del hecho, que también se puede tomar mecánicamente. Es extensible a todo. Es extensible a todo. El hecho de que cuando uno aplica una regla inflexiblemente, sin atender a la singularidad de la situación, se está cayendo en un pensamiento controlador, representativo pero no viviente, en una inflexibilidad, en el culto de nuestra época, por cierto, que es la pura eficiencia. Lo que importa es que sea eficaz y eficiente. No importa la verdad, importa la utilidad. ¿Se entiende? Pero esto es lo que se vende, esto es lo que hay, desde ahí piensa la mayoría de la gente. Detenerse ante lo único de cada caso, dejar que se derrita en la boca, sin prisa ni mascullarlo para metérselo rápido en el sistema digestivo, esto no es lo que hay. ¿Se entiende? Por lo tanto, el hacer verdad, el hacer justicia y el hacer alma no es lo que está dado de antemano. Implica, por lo tanto, una preparación. Implica además una vocación. Sí, voy a seguir leyendo, voy a decir, viene más. Dice así. De manera que, perdón, así como el proceso judicial no aplica simplemente la ley como reglas positivas, sino que reescribe la ley un caso a la vez a la luz de su noción de justicia. Fíjense lo importante que es la noción, por lo tanto. La noción no es una mera abstracción, es un espíritu viviente. El deseo de hacer justicia. ¿Según qué? Según el espíritu de la justicia. El espíritu de la justicia no es una definición mecánica. Justicia es tal cosa y se acabó. No, la justicia en cada caso hay que determinarla. No está definida, por lo tanto. No está acabada. No se puede captar con conceptos vacíos. Aunque mucha gente lo que quiere es eso, con una definición no pensar más. Si cabe, es justicia. Si no cabe, no es justicia. No tengo que pensar. Pues no, la justicia está viva. Ese que dice la justicia es divina, ¿no? Porque aquí no hay. Bueno, hay que ver que se entienda por sí mismo. Entonces dice así. De la misma manera, la psicología no debe meramente observar fenómenos psíquicos en su positividad, un sueño, una emoción, un miedo, un síntoma, una fobia, son hechos en su positividad. Aparece, ¿no?
Hay una fobia, la veo, ahí está. Un síntoma, está ahí, no hay más. Un sueño, ahí está, es eso. No, la psicología no debe meramente observar los fenómenos psíquicos de su positividad, identificándolos en el proceso con traducciones tradicionales de equivocaciones, por ejemplo, identificándolo con lo que Jung llamó verdades psíquicas, que por supuesto para él no son verdades, el disfraz que se pone un mero hecho que no es pensado y elevado a su verdad. Decir que un sueño es una verdad psíquica no es nada. Decir que un sentimiento es una verdad psíquica es olvidar que un sentimiento es un sentimiento ante qué. Y por lo tanto habría que hablar de la verdad del sentimiento, o de la no verdad, de que ese sentimiento no expresa su verdad, sino su no verdad. Pero el mero hecho de que esté no lo legitima. Pero para Jung sí, si existe ya es una verdad psíquica. Esto lo va a cuestionar, ¿no? Entonces dice él, la psicología debe también reflexionar y reflejar estos hechos dentro de sí mismos. O sea, reflexionarlo no es que yo me los meta adentro mío, no es ni adentro el que cuenta, sino el interior del hecho mismo. La interioridad, no su mera positividad, sino aquello que se manifiesta a través de esta positividad. No adentro mío, adentro del tema en cuestión. ¿Se entiende esto? Debe, por lo tanto, reflejarlos en sí mismos, en el espejo de su propia idea o de su propia noción. De modo que su estatus pueda ser discernido en verdad. ¿Qué es lo que en verdad dice este síntoma? ¿Cuál es la verdad del síntoma? ¿Cuál es la verdad de este sentimiento? No su mera positividad. ¿Se entiende? No basta que exista para que porque sepamos que está ahí como hecho psíquico, sea verdad. Que sea verdad implica que ese hecho tiene que ser reflejado en su interior y elevado a su propia idea. No esperen una fórmula, no estén pensando en cómo se hace, qué sistema tengo que usar. Déjense de eso porque ya salió el ego. Simplemente atiendan a lo que está diciendo. Déjenlo ser por un momento. Ya verán a dónde va a ir. No corran. Estamos bien. Dice, no es suficiente decir que nuestros pacientes, no es suficiente decirle a nuestros, esto vale para el tarot, para la astrología y para cualquier situación de consulta, en la medida en que se aspire a hacer alma en la consulta. Por supuesto que hay consultas que no aspiran a hacer alma, aspiran a cotejar al ego del paciente, o aspiran a sacarle dinero al paciente, o aspiran a que el paciente se enriquezca, o aspiran a que el paciente arregle su matrimonio, que son temas que al alma le interesan tres pepinos. Pero en la medida en que la entrevista, la consulta sea psicológica, y por lo tanto esté en la pista de hacer alma, vale no solo la literalmente psicológica, la del psicólogo del cuarto de consulta, sino cualquier encuentro. En la medida en que ese encuentro sea un encuentro psicológico, ¿se entiende, no? O sea que lo pueden aplicar a sus experiencias también en el tarot o en lo que quieran. Hasta en la charla con un amigo, si esa charla llega al plano de la psique, del alma, así entre comillas, ¿no? Al plano de la verdad, no de mi verdad, ni de tu verdad, sino de la verdad del tema que está apareciendo. Sin él, sin yo, ni tú. ¿Se entiende, no? De lo que hablo. Entonces dice así. No es suficiente decirle a nuestros pacientes que sus sentimientos, sus imágenes, sus ideas y las cosas semejantes son hechos. No es suficiente. La psicología debe también poner a prueba estos hechos ante sí mismos, produciéndose la psicología misma, creándose, por lo tanto, como el conocimiento de la verdad de esos hechos. Y así, sucesivamente, caso a caso, hora a hora, la psicología conduce su inacabable juicio interior. Esto del juicio interior está sacado de un texto de Jung, donde habla también de que en el proceso
proceso psicológico hay un juicio interior. Lo que pasa es que en Jung juicio interior significa juicio del adentro de la persona. Y en Giegerich el juicio interior es el juicio del tema mismo en su interioridad, no del interior de nadie. No es propiedad de la gente, la psique. No es propiedad de la gente, el alma. No es propiedad de la gente. Se manifestará a través de la gente, pero va más allá del tema de las personas, al tema de la verdad de lo que sea que se está poniendo en juego. ¿Se entiende? Él dice, y así va, caso a caso, hora a hora, la psicología conduce su interminable, y quiero decir que no tiene fin, porque siempre hay más aún a ser creado, proceso interior. De la misma manera que el alma se hace interminablemente, nunca está hecha. En cada momento se está donde se está, desde el proceso. ¿Se entiende esto? La verdad nunca está hecha, se está haciendo momento a momento. Entonces dice así, vuelvo a leer, caso a caso, hora a hora, la psicología conduce su interminable juicio interior, trayendo ante el tribunal cada tipo de situación y poniéndola ante el tribunal de su propia noción de sí misma. Completamente interior, sin nada afuera o debajo de ella, ni siquiera el mero hecho de ser este tribunal, esta noción es la forma lógica de una autorrelación que se ve absuelta de la distinción sujeto-objeto. Al no ocurrir ni adentro ni afuera de nuestras cabezas, como algún tipo de juicio sintético a priori, o como algún tipo de capacidad, ni al ocurrir ahí afuera, en alguna especie de cosa en sí misma, como una cualidad objetiva de los objetos, el alma nocionalmente existente, el alma lógicamente existente, y que no es algo dentro de las personas, ni algo afuera en los objetos, sino que tiene existencia lógica, que está a sueltas del dentro y fuera, que va más allá de dentros y de fueras, que lo contiene todo lógicamente. Dice, el alma que existe nocionalmente se produce a sí misma una y otra vez, frescamente y siempre de nuevo, en la medida en que transgresoramente interioriza la circularidad hermenéutica de su autorrelación dentro de cada y todo asunto de interés, ya sea un sentimiento, una imagen, una idea, una situación, un sueño o lo que sea que se esté tratando. Dice así, de modo que cada una de estos, es decir, sea un sentimiento, sea una imagen, sea una idea, sea una situación, sea un síntoma, sea un sueño, sea lo que sea de lo que se trate, pero que siempre es algo, nunca en el vacío. Siempre se trata de lo que aparece, sea un sueño, en el vacío no se puede aplicar, no se hace alma en el vacío. Eso sería querer aplicar un esquema en el aire. No, siempre es en la circunstancia. Esto es muy importante. Dice, de modo que cada una de estas ideas, situaciones, imágenes, sentimientos, síntomas, etc., ahora es concebida interiormente y revela su propio otro interior. Ahora voy a explicar. Es decir, se ven investidas con la capacidad de conocerse a sí mismas desde dentro, como la unidad de la unidad y la diferencia de sus distintos momentos opuestos. Es decir, una idea, un pensamiento, un síntoma concreto, no es el otro de nada exterior, sino que lleva su otro contenido dentro de sí mismo. Lógicamente tiene una alteridad.
no físicamente tiene una alteridad. El otro que busca la psicología, por lo tanto, en cada fenómeno, no es un otro exterior, y en el hombre la mujer, y del grande el pequeño, y del padre el hijo, sino el otro que la noción interiormente contiene. El despliegue lógico, el movimiento de este sentimiento cuando se explicita hasta su idea y se desarrolla. Se transforma en otra cosa, pero en otra que estaba en la primera, pero no se había manifestado. Su otro no es un otro físico, un otro ontológico, un otro, entre comillas, fuera, ni siquiera un otro en mi cabeza, sino el otro que estaba contenido en la idea misma. ¿Dejan algo de esto? Esto voy a saltar. Por lo tanto, cada fase se niega como absoluta verdad, pero se contiene como momento de una verdad que contiene esa fase, pero no se agota en ella. Por lo tanto, el punto de partida también es un momento de la verdad, pero no es toda la verdad. Que toda la verdad es el hacerse continuamente la verdad, donde cada etapa por la que se pasa es contenida como un momento del proceso, pero no es idéntica a todo el proceso. Es como un viaje en que cada estación forma parte del viaje. Aunque uno abandona una estación para la siguiente, el haber pasado por la estación que se ha dejado atrás es parte del viaje, no ha quedado fuera. El viaje, por lo tanto, no es ninguno de sus puntos, sino el pasar por todos ellos. Y no hay ni un solo momento de ese recorrido que no forme parte del viaje. Pero ninguno de esos momentos agota el viaje. ¿No entienden? No está difícil. Pero es tan poco cotidiano abrirse a la vida y a los hechos de esta manera. Siempre instantáneas, como el turista, ¿no? Viene y saca una foto, Barcelona la foto. Ya está, ¡plic! Está acabado, es eso, es esa, no es eso. No es ni un pedazo de tierra, ni una latitud, ni una lógica. Aunque contiene la latitud, pero no es eso. Es un proceso viviente. ¿Se entiende esto? No está dentro de mi cabeza. No está afuera como hechos. Es una vida que se hace día a día. ¿Se entiende lo que digo? No es, por lo tanto, positividad. Esa vida de cada sitio es lo que un mapa no puede captar. Lo que una foto desde un avión no puede captar. Lo que una suma de postales no puede captar. Porque no es una serie de cosas, sino esa dinámica que pasa a través de todas estas cosas. ¿Se entiende? No es tan difícil, ¿no? Pero parece increíble que cueste entender algo que es tan simple. Y en cambio cosas tan vacías como creer que Barcelona es una foto, una imagen en la cabeza de Pedro, a todo el mundo le suena esa barbaridad abstracta, tan muerta. Para la gente eso es muy comprensible, hasta muy sensato. Es mentira. Esto muestra que la sensatez, solo contenida en un proceso de corrupción, puede llegar a la verdad, pero la sensatez por sí misma es lo más alejado de la verdad. ¿Se entiende eso? La sensatez es la que llevaba a decir que los antípodas se caían o caminaban boca abajo. Eso es la sensatez. ¿Qué es? Que es sentido común. ¿Sentido común? ¿Y qué es eso? El peor de los sentidos, no el mejor. ¿Sí? Pero la gente dice, si sentido común está muy bien, no. Si sentido común no. Es un punto de partida. Partamos de lo que dice el sentido común y sometamos eso que dice a su propia noción y veremos cómo se niega y se mueve en otra cosa. Y ahí empieza el camino de la verdad. Ahí sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El debate, por lo tanto, es absolutamente necesario. Pero no el debate de dos personas, no, el debate de la idea o de la noción consigo misma. Que naturalmente puede transcurrir a través del discurso de 2, 3, 10 personas, pero no es un tema de las personas. Es un tema de la noción misma. ¿Captan o no? Sí. Hombre, sí, captar eso implica que estamos en un camino. Pregúntenme, no me pongan cara rara. Ya. Dice, así como el proceso judicial, volvemos al mismo ejemplo, no aplica simplemente la ley como una serie de reglas positivas, sino que... no, esto ya lo leí. Perdón, esto ya lo leí. Podríamos hablar aquí, en este hacerse la justicia, hacerse el alma,
hacerse la verdad, podríamos hablar aquí de un movimiento que va de la positividad a la negatividad, o de la cosa a la idea, o de el hecho a la verdad. Es lo mismo. No es negar el hecho, no es decir el hecho, no, pero el hecho como punto de partida que lleve a la verdad. No es negar la positividad, pero la positividad solo como punto de partida de un proceso en que se accede a la negatividad. No es negar las cosas, sino partir de la cosa para llegar a la idea que se expresa en la cosa misma. ¿Lo entienden? Por lo tanto, lo que hay sí, pero no solo lo que hay elevado a su propia potencia. No es saltar de un tema a otro tema, sino que ese tema se eleve y se destile, se mueva por la vertical y no por la horizontal. No es vincular una cosa con otra cosa y con otra cosa y con otra cosa, lo cual es andar dando saltos de ciego, sino que la cosa misma revele su interioridad, si quieren decir, su profundidad. Por lo tanto, nos mantenemos en la cosa, sí, pero en planos de profundidad. Siempre la cosa misma, y sin embargo, la cosa en su verdad. El hecho en su verdad. La positividad revelando lo negativo. Y, para los más avanzados, el contenido semántico dentro de la conciencia de la estructura sintáctica en la que aparece. No meramente el tema de que se trate, sino la profundidad con la que se trata el tema en cuestión. Y la profundidad no está en el tema, sino en el discurso en el que aparece ese tema. ¿No entienden? No es tan difícil tampoco. Bueno, pero sí que es difícil. Dice, aunque la materia prima de lo que deviene este movimiento bien podría ser una situación ya existente, o sea, una positividad. Es decir, la materia prima es el punto de partida del trabajo psicológico, del trabajo alquímico, del proceso de hacer algo, de la creación de la verdad, del hacer justicia, como lo quieran llamar. Aunque la materia prima, quiere decir, sobre lo que se trabaja, bien puede ser una situación existente, o un ente existente, o un objeto, o una cosa. Aunque eso puede ser el punto de partida, su propio estatus ontológico, el que sea un hecho, el que sea una cosa, el que sea algo que está, entre comillas, ahí afuera, no puede ser usado como una especie de alegato de locura o como una especie de carta para salir libre de carné para salir de la cárcel. Es decir, el hecho de que pero es real, está ahí, no sirve de alegato para parar la búsqueda de la verdad de eso que está ahí. El que esté ahí, el que sea un hecho, no implica aún que haya sido elevado a su verdad. Por lo tanto, el que se practique o no se practique, no dice nada respecto a la verdad. Y el que un sueño aparezca todavía no dice nada de la verdad de ese sueño. Y el que un síntoma aparezca y exista, como decía Jung, tiene existencia psíquica, la existencia psíquica no equivale aún a la verdad. ¿Se entiende esto? Por eso me gusta la expresión que dice, no puede ser usado como una especie de alegato de locura, como se hace en los tribunales, la mató, pero como estaba loco es inocente. Ni tampoco como una especie de tarjeta para evitar someterlo al examen interior del concepto. No. Este juicio siempre ha de aplicarse. ¿Existe el tema como hecho o no? Es muy difícil lo que digo. Es que le doy unas caras que sí, pero cuando dices que un síntoma es un hecho, que no expresa su verdad, ¿no? No, lo expresa, pero aún no está destilada en el momento en que no ha aparecido como verdad. La mostración de un síntoma no es aún la expresión de su verdad. Pero el síntoma naturalmente aspira, vamos a decir así, a mostrar la verdad. ¿Y no se corre el peligro de buscar la verdad de irse a otro lado entonces? No tenemos que buscar la verdad, simplemente tenemos que entender el síntoma, como dice él, dejarlo ser. En lugar de clasificarlo, vincularlo con otros temas, asociarlo con cosas que se nos ocurran, que es toda manera de distraerse, dejarlo estar ante la conciencia.
dejar que el mismo tema, ¿qué es lo que está haciendo Wiggers en cada uno de sus ensayos? Atendiendo al tema, el mismo tema se abre a su propia profundidad, no a otros temas. Pero siempre hay una conciencia interpretando este proceso. Y esta conciencia cuenta con recursos propios, o sea, el acto de interpretación de lo que ocurre siempre es un acto hermenéutico, siempre es un acto. Y ese acto hermenéutico, pero por supuesto, la conciencia no puede ser algo pasivo que esta gente ha hecho contemplando cómo se manifiesta en sí mismo la verdad en sí misma o la verdad inherente al hecho, sino que la conciencia se interpreta. Pensar no es contemplar. Es interpretar. No, pensar es entrar en la dinámica de la noción. Es decir, no el síntoma como un hecho, sino el síntoma como una idea. Les voy a poner un ejemplo. Y tendrán que pensar, y no van a salir con la respuesta. Cuando en la contra de la vanguardia, que hemos comentado, los que llegaron tarde sin broma, pero los que llegaron al principio saben de lo que hablan. Este señor, el de la secta, cuenta que para él el momento decisivo, porque él era además un jesuita, además de ser un nazi, era un jesuita, ¿no? Sí, lo cuenta en entrevistas, ahí lo lleva, se le nota, solo el ciego no ve que todo eso es jesuítico y no nazi. Dice, ay no, me parece que no lo veo porque no tiene ojos para ver, ahí. Le preguntan en qué momento él deja de proceder como un sacerdote para transformarse en un psicoterapeuta. ¡Qué miedo! Él dice, en el momento en que le preguntaron qué valoraba más, si las ideas o las personas. Esto es la mentira más grande. Él cree que eligió a las personas por las ideas, pero en realidad eligió la idea de las personas por la idea de la idea. Nunca vas a la gente. Siempre vas a lo que en ti aparece, inadvertidamente, como la idea de lo que la gente es. La noción. No vivimos sino en, por y a través de la noción. Solo que no la advertimos, porque no la advertimos significa que esta noción, que es implícita, el trabajo consiste en hacer explícita, permitir que se explicite la noción implícita. Y esto es un diálogo, evidentemente. La observación pasiva, como si fuera una foto de algo, no entra en la noción de algo, sino el cuestionamiento de la idea. ¿Se entiende? Es un día, el logos siempre es día movimiento, logos. Dicho como le gustaba a Hegel, el logos siempre es dialéctica y dia es movimiento a través. Por lo tanto implica alteridad, implica no la mismidad sino la alteridad. La alteridad, esa idea, ¿qué idea contiene? Pensemos esa idea, no pensemos como ego, con el intelecto en la idea mostrará sus propios límites. Empieza el diálogo, aunque no sea verbal, puede ser entre personas y puede no ser entre personas. ¿Entienden esto? Vamos a seguir. Dice, aunque la materia prima de lo que sea este movimiento bien puede ser una situación existente de un ser, su estatus ontológico, como tal, no puede usarse como una especie de alegato de insanidad, de locura, o como una especie de tarjeta para salir libre de la cárcel. Al contrario, cada fenómeno, fíjense cómo esta frase está sacado de este libro, cada fenómeno, es decir, cada circunstancia que aparezca, sea un sentimiento, una idea, un síntoma, una preocupación, un sueño, una imagen, una angustia, lo que sea en tanto que aparece, fenómeno es aparece, no lo produzco, aparece como tema, dice así. Cada fenómeno, y ahora viene la frase de aquí, debe disolverse y ser reconstruido por la verdad. Como digo, el fenómeno debe ser disuelto y reconstruido por la verdad. Desde dentro, o debe ser asimilado a esa verdad. La noción existente, y con esto vamos a acabar, porque ya me voy a ir, aunque es muy interesante.
La noción existente, no la definición vacía que está en un diccionario, la pura representación externa de algo aprendido, el molde en el que meto las cosas, o la pegatina que le cuelgo a los hechos. No, no, no. El concepto viviente. Por ejemplo, la idea viviente que inspira la obra de Jung. Eso es la noción viviente. No una frase, 3 palabras. No, no, la idea, la lava ardiendo que se expresa a través de toda la construcción de Basal. Ese es el concepto viviente. ¿Entienden? No una definición en la cabeza de Pedro. Eso no. Es la idea que habita en la obra, que está viva en la obra. ¿Se entiende lo que dice? Pero no es la personalidad de Jung, no es la historia. No, no. Es la idea que lo poseyó. Y que a través de su obra la sostiene, la habita y la interpenetra, y que por lo tanto llegar a la idea no es simplemente la literalidad de la obra. Volvemos a lo mismo. Se pierde esto. Solo el daimón en uno percibe la idea. Solo el self, si quieren hablar como yo. Y nadie más que el self penetra en la idea. El yo jamás. Como dijo Jung, el ser implica la muerte, no literal, evidentemente, del yo. Si hay yo, no hay ser. Y en cuanto hay yo, ya hay ceguera para la idea, pero en cambio hay literalidad. ¿Entienden? Entonces dice, la idea existente no es un ser que tiene una idea, que es como la entendemos normalmente, ¿no? Primero creemos que hay las cosas y luego la idea de las cosas. Dice, la noción existente no es un ser que tiene una noción, sino que es una noción. Por ejemplo, en el caso de la ley, la justicia. En el caso de la psicología, entre comillas, el alma. Estas son nociones. Sino que es una noción que de hecho tiene una existencia concreta en la vida, como yo o como tú, tal como nosotros somos, en las situaciones reales en este mundo. Es la noción, por lo tanto, que existe a través de nosotros. Y no es algo que nosotros tengamos, sino en cierto sentido que nos tiene a nosotros, o que tiene a las circunstancias. Existe para la psicología, evidentemente, no para la física, no para la química, pero para la psicología, como él la entiende, la noción existe primordialmente, no secundariamente. ¿Se entiende? De tal manera que la cosa se eleva a su noción. No se deriva la noción de la cosa, sino que la cosa solo existe como expresión de la idea o de la noción o de cosa viviente. Y en cierto sentido, la cosa misma, el hecho mismo, el proceso, es la idea viviente. No la idea abstracta, una cosa mental, no, la idea encarnada. ¿Se entiende? Sé que va en contra del sentido común. Pero es bonito, esta frase de que la noción tiene una existencia concreta en la vida como yo o como tú, tal como somos en una situación real y en el mundo, es una frase también de la vida lógica. Vamos a llegar, porque está en el capítulo de acción y de premisa. Cada alienación es una forma de verdad. Alienación. Dicho de otra manera, podríamos decir, todo lo que se manifiesta es una forma de verdad. En la psicología no tenemos la escisión que puede operar en el positivismo entre verdad y falsedad. Tal que si algo es falso, no es verdadero. No. O, por ejemplo, la escisión tan común en la física, por ejemplo, entre apariencia y realidad. En la física podemos decir, esto aparece como un sólido concreto, con cualidades, pero en realidad es un conjunto de átomos y electrones en movimiento. Por lo tanto, las cosas, eso es lo que hablamos estos días, no son como aparecen. Eso lo entendemos también, Pero en psicología no estamos absueltos, liberados de la posibilidad de separar apariencia y realidad, porque la apariencia ya es realidad. Aquello que ya dio intuitivamente, claro, desde otra perspectiva, Freud, cuando decía hasta la mentira del enfermo
es una expresión de su verdad. Es decir, la mentira que cada cual cuenta le revela tanto como si contara la verdad. ¿Se entiende esto? El disfraz que te pongas te muestra tanto como tu desnudez. ¿Por qué este disfraz y no aquel? El disfraz, por lo tanto, en que uno pretende esconderse, le esconde a uno pero revela al alma. No hay forma, por lo tanto, de que no haya revelación. ¿Entienden? Bueno, esa intuición es la que está aquí. Cuando dice, toda alienación es una forma de verdad con mayúscula. Esta es la razón por la que la psicoterapia, esta es la razón por la cual la psicoterapia y por la cual el proyecto alquímico de hacer oro a partir del estiércol, por ejemplo, es posible en primer lugar. ¿Por qué es posible el proyecto alquímico de hacer oro a partir del estiércol? Porque el estiércol vale, por lo tanto. No es despreciable y tirable. El estiércol vale porque el estiércol es lo que llega a ser oro. ¿Por qué es posible el proyecto psicológico muy distinto de un proyecto espiritual? Porque el dolor, el síntoma, la enfermedad es el portador de la verdad. No es despreciable. Esto va a chocar otra vez al sentido común. El sentido común piensa de lo que se trata es de quitar el síntoma, de quitar el sufrimiento, de tirar el estiércol, sin advertir que en el proyecto psicológico o alquímico, tirar el síntoma, despreciar el síntoma, evitar el sufrimiento, negar el proceso del dolor o tirar el estiércol es también haber despreciado el oro en el cual el estiércol se transforma. La verdad que el síntoma está expresando. Estirar el síntoma en lugar de dejar que el síntoma se eleve a su verdad. Que no es la verdad del paciente, es la verdad del síntoma. Es la verdad del alma, no la verdad del yo que padece ese síntoma. ¿Se entiende esto? Aquí lo va a decir, dice. La condición neurótica como una forma determinada de no verdad. Podemos decir, la neurosis, como se definió entonces, es el vivir en contradicción consigo mismo. Es decir, el vivir desgarrado por posiciones opuestas que no se conocen entre sí. Y por lo tanto, es vivir en la contradicción, es vivir en la no verdad, es decir te amo y odiarte. No decirlo, creer amarte y odiarte. ¿Se entiende? Y esta es una tensión permanente. En el amor está el odio, y ese odio incluye amor. Por lo tanto, se podría hablar de una especie de no verdad. No es un amor que ama, es un amor que odia. Como el neurótico enganchado a sus padres. Los odia, pero no puede vivir sin ellos. Es un odio que necesita del otro desesperadamente. Y por lo tanto le valora excesivamente, aún degradándolo. Esa es la condición neurótica. Un ejemplo. ¿Lo entienden, no? No deberían estar aquí sin saber eso. No se debería estar ni en Gilgeri ni en estas cosas sin saber. Entonces dice, la condición neurótica como una forma muy definida, distinguida, discernida, diferente, propia, de no verdad, tiene desde el arranque y de manera no reconocida por sí misma su lugar dentro de la verdad. Por lo tanto, la condición neurótica en su no verdad ya es una primera intimación, una primera mostración de la verdad. Debiéramos, esto para los que leen tarot y astrología les va a venir de perla, aunque no es el tema de aquí, Bien, oye, no debiéramos tratar de salirnos y sacarnos nuestras neurosis, porque este intento es la neurosis misma. Es el intento de escapar ¿a qué? A la, con mayúscula, verdad. Por lo tanto, la situación neurótica revela una verdad que no es la verdad que yo sé, aunque la neurosis en mí revela una verdad que yo digo como mi no verdad. El que yo quiera sacarme la neurosis es que yo, sin saberlo naturalmente, intento huir de la verdad que la neurosis revela. ¿Entienden esto? Lo pueden oler. No quiero que lo entiendan para repetirlo como un monito y ponerlo en un rótulo, ¿no? Lo pueden oler. Lo pueden olfatear lo que está diciendo aquí, ¿no? Es importante.
importante esto. Dice, porque el intento de huir a la neurosis es el intento mismo de escapar a la verdad. En lugar de ello, debiéramos tomar nuestras neurosis muy en serio, con todas sus contradicciones, y llevarlas a su misma conclusión, a donde la neurosis terminaría superándose, sublándose, la expresión que usa, cancelándose y transformándose en un estadio superior a sí misma. No es que yo transformaré la neurosis. La neurosis no frenada, no negada, no disimulada, no escondida, no ocultada, sino dejada ser en toda su verdad, lo cual no es fácil de decir, ¿no? La misma neurosis llega a su terminación y se subla, se supera, da paso a otra cosa. Dice, la neurosis, y esta es una frase que él repite mucho, ya saben algunos, tomada de Jung, la neurosis tiene todo lo que necesita en ella misma. Dice, la neurosis tiene todo lo que necesita para volverse verdad dentro de sí misma. O esto es antipsiquiátrico total, no nada, evidentemente. Déjalo con su viaje, ¿no? Dice, en verdad, la neurosis ya es la propia verdad, pero en la forma de su rechazo. Es la propia verdad rechazada. El rechazo de la propia verdad ya es la neurosis. La neurosis es, por lo tanto, la verdad rechazada. Si se quita la neurosis, se quita la verdad. Pero si simplemente se preserva como neurosis, no se eleva a su verdad. Se preserva en el rechazo, no llega a lo que aspira a llegar. ¿Se entiende? Dice, de hecho, ya es la propia verdad, pero en la forma de su rechazo, en la forma de tratar de esquivarla. La verdad es inescapable. O sea que afrontar a vivir en la verdad de lo que toca vivir es aceptar vivir en la verdad, que no es lo que yo digo que sea la verdad. Pero el intentar escapar de la verdad me hace tener que vivir esa verdad de todas maneras, solo que neuróticamente. La verdad, con mayúscula, es inescapable. Esto es evidente al 100%. Ya ven cómo el tema de la verdad, por lo tanto, lo penetra todo el tiempo. ¿Entienden algo de lo que digo? La verdad es inescapable aún cuando uno no la advierta. Incluso en el no advertirla, en la forma de no advertirla, se está poniendo en evidencia. En este punto también se diferencia de Hillman, por lo que veo, ¿no? Porque claro que no hubiera llegado aquí sin Hillman también, ¿eh? Otra vez, Hillman es una parte del viaje que, aunque quedó atrás, está contenido, ¿eh? Pero Hillman parece que se conta. Hillman dice literalmente en Revisión de la Psicología, que me gusta más que como una traducción castellana, dice claramente que la psicología no tiene nada que ver con la verdad. No, dice que en psicología cada cosa es su peculiar verdad y que la búsqueda de la verdad con mayúscula no es el tema de la psicología. Claro que Hillman no dialectiza el concepto de verdad y da por supuesto que la verdad es la exactitud y la reproducción de ella, es verdad positiva. No entró en el concepto de verdad para darse cuenta de que la verdad no es una foto, una copia de una supuesta objetividad, sino un proceso. Pero es cierto que la psicología arquetipal dice que el tema no es el tema de la verdad. Por eso, en la discusión que leímos el año pasado del Congreso de San Pablo, Hillman defiende la retórica. La retórica son las maneras de persuadirte que todo puede ser verdad y que todo puede ser. Y dice, la retórica es la expresión del alma. Los valles y no los picos, los lugares sombríos, las hondonadas, las vueltas que se dan. Mientras que Ere es, en este sentido el opuesto, es la verdad, el alma, citando a Platón, el alma, entre comillas, es el órgano de la verdad. No yo. El alma vive a la altura de la verdad. Yo puedo vivir huyendo de la verdad,
Pero el alma no soy yo, el alma es aquello en que en todo momento está expresando la verdad. Y nada más, es ciega. El proceso, cuando el alma nos dice un hecho, es ciego para lo que no es verdad. No existe lo que no es verdad para el alma. Eso no existe, la verdad. Quiero decir que estamos, a pesar de que no nos guste, viviendo en un tiempo y en una dinámica para la cual solo existe lo que es verdad. Y solo es verdad lo que existe. Para mí no, yo puedo querer negar lo que existe, yo puedo querer vivir en otra cosa, yo puedo querer vivir como un medieval, yo puedo querer vivir como un ovni, yo puedo querer vivir, pero estoy viviendo neuróticamente la verdad de lo que hay. Y recuerden que la verdad de lo que hay no es la verdad positivista de ninguna ciencia, no es eso. Sí, tú lo has dicho. No, porque es que hay un punto que te diferencia entre Hillman y de eso tendría muchas implicaciones y muy fuertes, pero en otro sentido, ¿qué es? Parece que Hillman dice, no, la psicopatología, el síntoma, la neurosis, está ahí y no tiene por qué ser eliminada, pero en un sentido de que, pues, que es la base de hacer alma y por lo tanto, sin psicopatología no hay alma. En cambio, si te he entendido, Gigri dice que la neurosis es verdad negada, que si se atiende y si se permite que se despliegue, se transforma en los estadios superiores. La verdad que se muestra, pero se muestra neuróticamente en tanto que hay un rechazo a la verdad. Pero si se transforma ese rechazo en aceptación, la neurosis desaparece. Ahí hay un tema, ¿no? Que como parece que de mí dependiera que la neurosis no apareciera como neurosis. No, más adelante vamos a ver, llegaremos al momento en que muestra que la neurosis es también una expresión del alma. Y por lo tanto la neurosis no la produce uno, y por lo tanto no la deshace uno, sino que el alma busca la neurosis. El nivel de conciencia colectivo adquirido en un momento, el nivel de verdad, produce neurosis como una forma de poder trascenderse y acceder a otro plano de verdad. Al margen de que a través de quien la produzca puede padecer enormemente, no es responsabilidad de quien la produce. No, yo creo que la diferencia, hay muchas diferencias, pero recuerden que todo Hillman está contenido en Gigli. Todo Hillman, y todo Jung está contenido en Gigli, pero transformado, llevado a otro plano, no en el mismo plano. Quizá la diferencia más notable es que Hillman, aún como Jung, a pesar de querer distinguirse, piensa que el yo, cada uno de nosotros puede hacer alma. Y por lo tanto transforma el proceso de hacer alma, que es lo que Jung llamó el proceso de individuación, como un proceso personal. En Gigli, lo que se individua no es el yo de nadie, es el alma la que se individua históricamente. Es el alma la que se hace a sí misma. No es que nosotros hagamos o dejemos de hacer alma. El alma se hace a sí misma históricamente. De hecho, la historia es el hacerse alma del alma. Por lo tanto, en Gigli lo que predomina es la trascendencia, el salto de plano de lo personal, de la propiedad humana, de cosas que los humanos hacen, de cosas que están hechas para los humanos, a un proceso que, si bien involucra a los humanos, no está ni originada para los humanos, ni destinada para los humanos, sino que solo se busca a sí misma. Por lo tanto, la ruptura con el personalismo es completa. Pero yo también no era demasiado servicio. Sí, no, yo no he tenido un momento de decía decir eso. La psique objetiva, el ser. Sí, pero luego dice mi self. Y los jungianos hablan de me estoy individuando. No, el mismo Jung, hay momentos en que traiciona esto y habla de uno llegar a individuarse. En el último caso, Jung sigue poniendo como el criterio decisivo al individuo humano. No a la individuación del alma, sino al sujeto humano personal. Y a pesar de todas sus buenas intuiciones, finalmente, ¿a dónde se realiza el proceso de individuación? Es en mis sueños, en mis fantasías, en la evolución de mi vida,
en la que yo puedo estar individuándome y tú resistiéndote a tu individuación. Entonces, esta es la contradicción que los jungianos no quieren pensar. Que el concepto de individuación, entendido así, se autocancela a sí mismo. Porque si es la individuación del yo, entonces no tiene nada que ver con el ser. Si es la individuación del ser, entonces no es personal. Pero el hablar de mi inconsciente personal, como mi inconsciente colectivo, por mucho que digamos que el colectivo es mío, y adentro mío está el inconsciente, es una contradicción de los términos. Y aunque Jung insistiera en que estamos envueltos por el alma, insiste perpetuamente en una adaptación a una realidad externa no anímica. ¿Y cómo es que hay una realidad externa al alma? No es que el alma lo contiene todo, sí, lo contiene todo dentro del sujeto, pero a su vez está contenida en una sociedad, en una norma. Y ahí hay una contradicción. Nadie la ha querido pensar. Es el único que ha tenido huevos de ir hasta el fondo de eso, explicitarla y tratar de ver a dónde conduce ha sido ver. Los otros se mueven en la ambigüedad. Y el mismo Hillman, que ya dio muchos pasos, ¿no? Porque Hillman atacó al personalismo de manera bastante seria, denunció al ego en los pretendidos esfuerzos no egoicos de los jungianos, dejó de hablar del centro de la personalidad, de la mandala, incluso suspendió el tema de la individuación, que en Hillman no existe, pero a pesar de todo en Hillman sigue habiendo el que nosotros hemos olvidado a los dioses, nosotros somos responsables de que vuelva el alma de uno. Por lo tanto, sigue poniendo el énfasis en la voluntad, la decisión, el arbitrio de cada uno de nosotros, y no en el alma, que está más allá del arbitrio de cada uno de nosotros. Es decir, siempre se cae en morales. Es curioso. Cuando se desconoce el tema de la verdad como el tema de la lógica del alma, se cae inmediatamente en el tema de la moral. ¿Y la moral no es del alma? La moral es el ego. El alma no tiene moral. Es el ego el que tiene moral, el que quiere conseguir, el que piensa en términos de premios y castigo, el que se siente responsable o culpable, psicológicamente hablando, Por lo tanto, el mundo va mal por nuestra culpa. Por culpa de. El proceso de la historia es visto moralmente. Claro, se puede ver así, pero entonces no se lo está viendo psicológicamente. No se está viendo que en la historia se da un despliegue autónomo de un proceso que tiene su propio logos, sino que se ve en la historia el campo de las consecuencias de las arbitrarias decisiones humanas. Eso es muy simple. Eso es, no hay nada más que el humano. No hay otra cosa que el humano. Aun cuando quieras hablar de Dios, en última instancia se reduce a que los dioses viven si nosotros los rescatamos. Por lo tanto, en última instancia, somos muy importantes. Claro, en la otra perspectiva es deja ser a lo que es, poniendo en suspenso todo esto, para tratar de que lo que es te muestre su propia dinámica. Esa sería para una mirada psicológica que no es ni personalista, ni subjetivista, ni se mueve en la división sujeto y objeto, y que por supuesto contiene toda la filosofía. No puede haber esta psicología sin cuestionamiento filosófico. Incorpora, y ya ven, como el debate sobre que sea la verdad, que sea... Es decir, ahí está siendo una psicología, sí, pero ¿en nombre de qué? De la captación del globo de la psique. Por lo tanto, es filosofía sola. Incluso contiene a la religión, pero no es una religión. En cambio, por mucho que Jung hable de que su psicología no es religiosa, y el mismo Hillman, se transforman en objetos de culto, en nuevas maneras de suplir o satisfacer una necesidad religiosa frustrada en la época del nihilismo. El mismo Jung intenta su proyecto psicológico, hace su psicología con la expectativa de poder suplir el bache de la fe perdida en el tiempo de la ciencia. Es imposible volver a la religión, esto lo ve claramente Jung. Jung no quiere volver a el cristianismo, que para él es el gran problema de Occidente, el gran tema de la psicología, es genial. Para Jung, psicología, historia y cultura son inseparables. La historia del alma está en cada momento
momento presente. El alma es historia. No es como para el biólogo un cerebro. El cerebro no tiene historia. El cerebro es el mismo. El cerebro del hombre de Neandertal, el cerebro del siglo XX o el del XX, es un objeto ahistórico. La ciencia natural es ahistórica. Estudia sus objetos como si esos objetos pasaran por la historia intocados. Pero Jung y ya parte de Freud, la psicología profunda es consciente desde el primer momento que la historia no está simplemente como el medio que contiene al alma, sino está dentro del alma mismo. El alma es historia. Por lo tanto, para Jung, el problema del hombre contemporáneo, de su contemporáneo, el gran problema, que dice él, de el hombre del siglo XX, es tener que lidiar con la herencia viviente en cada uno de nosotros, en tanto que occidentales, el cristianismo. No es el cristianismo afuera el que importa. No, es el cristianismo en uno. Porque el ser consciente que se es en el siglo XX es un proceso que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia a través del cristianismo. El cristianismo vive no en la iglesia. El cristianismo vive en cada uno de nosotros. Y para él es el gran dragón que la psicología debe enfrentar. Fíjense qué diferente de una psicología biológica que toca temas más allá de la cultura, más allá de la historia. No. Yo hace poco les mandé un pequeño curso que colgué en el blog donde Jung habla de que no puede haber psicología profunda sin historia. Hillman dice lo mismo en un momento. Esta es la percepción que jamás habrá en la psicología académica, que trata de test, de estadísticas y de un supuesto hombre que es idéntico a pesar de la historia, ¿no? Bueno, ellos cuentan con la evolución, eso como la evolución. Sí, pero la evolución está afuera, no en la manera. Yo hablo de que el objeto ha evolucionado, pero no me doy cuenta de que mi mirada es histórica. No solo el objeto mirado es la historia está en la conciencia, no en el tema de la conciencia. Es decir, solo es posible pensar como estamos pensando, porque estamos en este momento histórico. Y si hubiéramos sido renacentistas, no pensaríamos como pensamos ahora, es imposible. Por lo tanto, no solo ha cambiado lo exterior al hombre, sino el entendimiento en cada uno de nosotros, porque no es personal, ¿no? Es histórico, no es el mismo en cada momento. Y hoy es como es, no porque nosotros querramos, no nos queda más remedio, sino porque contiene todo lo que pasa. No puede regresar atrás, como cada uno de nosotros no puede ser el niño que fue. No se puede, pero no eres el que eres, sino por haber sido y contenido en tu proceso el niño que fuiste. Pero ya no puedes. Sería una impostación, sería una neurosis. Si yo tratara de vivir como el niño que fui, estaría tratando de escapar a la verdad del que soy. Que estaría ahí mal, pero neuróticamente. Sería una impostación. Lo que el ego hace no es lo importante para vivir. Lo importante es lo que el alma hace. No lo que nosotros tratemos o no tratemos de hacer, sino lo que pasa más allá de cuando tratamos y cuando no tratamos. Y eso ya no es responsabilidad nuestra, ya no es moral nuestra, es lo que pasa más allá de nuestras decisiones. En esto es muy fiel. Bueno, lo que quería decir es que Jung vio que el tema de la historia y el tema de la conciencia y el tema de la psicología están unidos. Y dijo, esto recita mucho el libro, la psicología, en tanto que psicología profunda, ha de lidiar con el problema histórico, con el dragón histórico que vive en cada uno de nosotros, que no pasó, sino que pasó pero está presente, como pasado del cristianismo. Claro que hay gente que en lugar de enfrentar el culto, la problemática que nos plantea nuestro tiempo, prefiere hacerse una casita en las afueras. Lo cual es legítimo. Y si tú quieres hacer una casita, te la haces. Pero entonces no estás haciendo psicología en tanto que enfrentamiento, no con el problema personal de Juan o de Pedro, sino como en el problema histórico del hombre occidental. Y que por supuesto está en cada uno de nosotros. Pero no porque soy así o así, sino porque formo parte de esta cultura y viene con el lote. ¿Se entiende esto? Pero esto ya estaba en Freud, no dicho así. Freud percibió que el problema psicológico, que él llamó histeria y luego se llamó neurosis, son nombres para el problema contemporáneo. Freud percibió que no era solo un problema personal de Juan por ser Juan, sino que
era un problema de la estructura misma del ser humano. Era un problema que arrastraba una historia. Por supuesto que fue una historia mítica, para la historia de la horda primitiva, la historia del mito de Edipo que se desarrolló, pero entendió que por lo tanto el problema de cada cual no es el problema de cada cual, es el problema de la humanidad. No es el de mío, porque mi mamá, porque mi papá, es el de mío y tuyo y de cualquiera por el hecho de ser humano. Está en la idea del ser humano y no en el ser humano concreto. Por supuesto, en el ser humano concreto, porque vive a la altura de la idea del ser humano. Lo que cambió fue la idea del ser humano y con esto modificó la historia. Y los grandes psicólogos lo que transforman son las ideas. Pero al transformar la idea o la noción, transforman el mundo. Porque no hay más mundo que la idea del mundo. Cada uno vive por mundo lo que la idea del mundo le permite vivir. No lo que es solamente mi idea personal, sino la idea histórica en la que me encuentro conviviendo. ¿Qué hora es? Voy a dar un rollo. Yo decía así. Lo que intenta, sin decir que intenta claramente, es dar una respuesta al problema histórico del hombre del siglo XX, que es el siglo XX. El problema que Jung detecta, vaya a ver si es, pero es el problema ante el que él, como psicólogo, no como persona, se encuentra. No como persona lo resuelve como puede. Pero como psicólogo, es que en el siglo XX se ha entrado en la modernidad. Y que en la época de la modernidad, después de Nietzsche y después de la Revolución Industrial, las religiones han muerto como verdades activas históricamente y se han transformado en cuestión de gusto personal. Pero en el momento en que yo respeto que tú creas esto y tú quiere decir que estamos convencidos de que lo que vemos no es verdad. Y está bien que sea así. Entonces yo respeto a un musulmán y tú respetas a un budista y el budista respeta al católico y no se pelean entre sí porque todo vale. Precisamente porque todo vale como una forma personal, pero no como una aspiración a la verdad. Y está bien, la religión no por decisión de nadie, sino por su propio proceso histórico, fue en un tiempo la expresión de la verdad, pero ya no hay más. Y ya las grandes decisiones políticas, las grandes decisiones económicas, las grandes decisiones tecnológicas, se toman al margen del credo. Ningún físico dice esta teoría será la verdadera porque coincide con el cristianismo, pero lo dicen de la Academia de Física. Este puede ser cristiano y este musulmán, pero en tanto que físico, fuera sus credos. Los credos no entran allí. En cambio, en una época el credo determinaba el estatuto. De verdad no entienden esto. No fue decisión de nadie. No fue que un día la gente decidió pasar a la religión. No, murió. Dejó de empezar. Fue un proceso de nada. Y en el siglo XX, claro que hay gente religiosa, pero eso no es lo que determina el mundo en el que vivimos. Ya no. Eso determina la neurosis particular de tal o cual persona. Pero ya no es parte de las decisiones colectivas, ni de lo que aparece. Jung esto lo observa. Jung, hijo de un pastor, percibe que el mundo del mito y el mundo de la religión ya no son más el mundo de la modernidad. El mundo de la modernidad está determinado, no personalmente, sino colectivamente, por la ciencia y la tecnología. Pues lo que intenta Jung no es recrear una religión, porque ya no es el tiempo de la religión, sino crear un modo de conocimiento, lo que él llama una ciencia, entre comillas, que permita al hombre de la edad tecnológica y científica volver a experimentar, no bajo forma religiosa, sino bajo forma psicológica, las verdades obsoletas del mito y de la religión. Intenta ser un puente. Intenta, estando en este tiempo, recuperar bajo otra forma. El problema de la forma, por lo tanto, es esencial. Ya no bajo la forma de un credo, sino bajo la forma de una ciencia. Aquel tipo de experiencia, lamentablemente, inaccesible al hombre del siglo XX, pero que él lo intenta creando un puente entre ciencia y religión. Pero qué obsoleto, cuando él observa un loco en su delirio, está expresando un mito, según el editorial, o sea, temporal,
No veo yo aquí el intento de recrear una verdad obsoleta, porque la verdad viviente del mito que se expresa en el delirio está ahí presente y viviente, tanto, o sea, ¿por qué está el empeño de decir, es que esto es obsoleto? A mí esto es lo que no me acaba de... Bueno, ya lo entenderás en su momento, pero el uso de la palabra mito, la trampa en la que cae Jung, es que el mito que Jung busca es el mito individual, privado y personal. Mientras que el mito, cuando era mito viviente, era verdad colectiva y no propiedad interna de nadie. Solo puede recuperar el mito Jung como una experiencia interior al sujeto humano, pero ya no como una verdad colectiva. Es decir, Jung inadvertidamente se instala, porque no tiene una alternativa, en la neurosis de la conciencia moderna, que dice, hay una verdad privada de fines de semana y hay una verdad pública. La verdad pública es la científica, pero la verdad privada es que siguen viviendo los dioses en nosotros. Pero ya no en el debate colectivo, sino en la Urerfahrung, la experiencia original. No es ni siquiera un pensamiento para Jung, es una presencia que no tiene que ser cuestionada, no tiene que ser pensada. Tú has vivido un impacto emocional que es la presencia de Dios. Bueno, según su interpretación, es la presencia de Dios. No digo que lo haga a propósito, en absoluto, no hay un deseo consciente de hacer eso. Pero el móvil de hacer eso es, y no puede evitarlo, recupera el mito de una forma que traiciona totalmente el sentido que el mito tuvo cuando el mito vivía. Es como la religión hoy ya no es la religión de la época en que la religión determinaba la historia. La religión hoy es cuestión de gusto personal. Enrique, o sea, entonces hay un cristianismo histórico, actual, sin forma religiosa, pero que de alguna manera sigue siendo determinante. Creo que intuyo, pero no estoy seguro. ¿Qué quieres decir? Decías antes, ¿no? Que el problema es, después del cristianismo reformado, lo importante que eso es, la noción que sigue viviendo en todos nosotros, es cristianismo, pero aunque no tenga forma religiosa. Esto es la tesis fuerte y de Jung, en cierto sentido. O sea, es cristianismo lo que vino sí, de o sea, el cristianismo, claro, y esta es la tesis fuerte. El cristianismo no es un credo personal, el cristianismo es un fenómeno histórico. Y más allá de cómo lo vivan las personas, que es tema del ego, lo importante es qué impacto tiene en la conciencia colectiva de la humanidad. Independientemente de Juan cree o no cree, eso es cuestión de Juan o de Pedro. Pero históricamente en la conciencia colectiva, ¿cómo afecta? Es decir, la importancia del cristianismo para el alma, no para el ego. El cristianismo sí, pero claro, la forma en que hoy existe el cristianismo no es la forma en que la Iglesia reconocería como cristianismo. La Iglesia quiere adoptar aún la forma antigua, que es la de un hombre encarnado a través del nacimiento de una Virgen. Es la forma antigua. No es la forma en que Jung quería recuperar el cristianismo. Evidentemente yo quería entenderlo simbólicamente y entender que el nacimiento de Cristo a partir de una Virgen es un proceso histórico que reclama un complemento que es el emerger de una nueva forma de conciencia. Claro, eso la Iglesia no lo va a aceptar nunca, porque la Iglesia se adapta a la verdad antigua, mientras que lo que dice que esa verdad antigua ya fue sobrepasada. Pero la lava que estaba ahí, ahora origina nuevas formas. La Iglesia no está a la altura del cristianismo. De eso. Y esa lava que estaba ahí, independientemente de su concreción en Sí, pasado claro, histórico, sí, pero no sería el equivalente de la dimensión histórica mítica de Jung, en la que hay una realidad viviente que agarra aún hoy a los delirios, a los psicóticos, a los adictos, a los que caen en... ¿no? O sea, está ahí presente, entonces, y que es ahistórica, porque está más allá de que históricamente pueda llamarse Cristo, pueda llamarse, no hay nada, ¿no? O sea, como un nihilismo. Es que ese es el intento en que otra vez volvemos a la contradicción junguiana, ¿no? Es decir, el alma es historia, pero sin embargo hay lo ahistórico en el alma, ¿no? Y ese era un fuego ardiente. Ahora, la pregunta es, ¿realmente lo que está ahí es el mito? ¿O lo que está ahí es el síntoma? Interpretado por Jung como el retorno de aquel mito. ¿Es el
que Jung y el pensamiento junguiano proyecta en el síntoma del psicótico. Esto es un tema muy complicado que veremos más adelante. Cuando Jung llega a decir que el alquimista proyecta en la materia su propio proceso psíquico, la pregunta es si eso que Jung ve en la obra alquímica está en la alquimia o es una proyección de Jung en el proceso alquímico. ¿Qué Jung ya no está haciendo? Que Jung como pensamiento, no solo como persona, como idea que responde a la problemática de un tiempo, se ve compelido a hacerlo. O sea, no como persona concreta, sino como representante de un pensamiento. Es comparable ahora voy a cuestionar Jung, la creación alquímica a la fantasía de un psicótico, o es un proceso inteligente de creación y del intento de responder a un problema de la naturaleza. Para Jung, el alquimista es como un sonámbulo. Se le impone una visión que recibe pasivamente, no piensa por lo tanto, percibe. Se le impone una imagen que él cree que está en la materia. Pero hay otra observación de la alquimia. La alquimia no como la imposición de una imagen recibida pasivamente, sino como la elaboración inteligente dentro de una tradición de pensamiento de la respuesta a un problema que el alquimista se encuentra, que es el problema del misterio de la naturaleza. Y por lo tanto, la respuesta se crea momento a momento ante una problemática en lugar de ser la recepción de un símbolo ahistórico que se proyecta exteriormente. En un caso la alquimia queda reducida, y también el arte, por cierto, cosa que a los artistas y a los alquimistas nunca les ha gustado, por eso atacan tanto a Jung, hacer una especie de posesos que reciben un símbolo, que reproducen a creadores que elaboran muy inteligentemente y con un alto grado de conciencia refinada una respuesta puntual a un problema que les conmueve. Pero en este caso, entonces, lo importante no es la proyección de un contenido, sino la elaboración de... Por supuesto, el alquimista no opera en el vacío. Cada uno opera como individuo, pero dentro de una tradición. Las respuestas que elaboran son las respuestas que vienen sugeridas por una tradición, la tradición hermética, pero no son en estado de visión inconsciente como posesos o como sonámbulos, que pasivamente reciben una imagen que creen que está ahí afuera. No. Por eso los alquimistas actuales y los historiadores de la alquimia rechazan absolutamente la propuesta junguiana. Aparte de un montón de temas que Jung dice, se parece, es psicología en la alquimia. ¿Por qué? Porque el alquimista está buscando, desde Jung, igual que la psicología, el proceso de transformación de sí mismo. Pero el alquimista nunca buscó transformarse a sí mismo. El alquimista buscaba la vida filosofal que sane todas las enfermedades. El alquimista buscaba, por lo tanto, algo, un tipo de verdad pública que afectara al mundo, no conocerse a sí mismo. Por supuesto, si obtenía la panacea universal, también se beneficiaría. Pero no era su beneficio personal, no, era la pasión por la manifestación del tesoro oculto en la naturaleza que transformaría el mundo. Luego creer que el alquimista era alguien que se quería conocer, que se quería... Esta es la proyección de algo moderno en la mente medieval. La idea de un sujeto que se conoce y que se transforma solo existe después del siglo XIX. Bueno, entonces claro, toda la interpretación de que uno recibe un símbolo del inconsciente colectivo, hasta podríamos decir que la hipótesis entera del inconsciente colectivo cumple una función. No es un hecho en absoluto, de hecho, es una interpretación, pero cumple una función. El inconsciente colectivo de Jung es el contenedor de las verdades enlatadas intemporalmente de las religiones y de los mitos.
que como ya no pueden existir ahí colectivamente, existen en un espacio imaginario que contiene, preserva momificadas e invariables estas verdades. Bueno, sí, puede costar. Es decir, se puede acercar uno a la dinámica del alma sin tener que presuponer un espacio, una entidad, un contenedor. Algo tan metafísico, pobre yo, que quería ser contenedor, me imaginase que hay una especie de lugar donde habitan las verdades míticas eternamente. Y eso sí, es metafísica. Por algo que nunca ha sido aceptado por ningún otro pensamiento. Siempre fue considerado místico, volado y poco. Cosa que a él le molestaba enormemente, y es lógico. Te saca de las casillas justamente aquello que toca, no personalmente, sino intelectualmente, la vulnerabilidad. Jung quiso ser tomado por sentido nunca. Lo del inconsciente colectivo no coló nunca. ¿Y cómo va a colar? Es una hipótesis muy gorda. Es como hablar del país de las hadas. ¿Y dónde está? Ahí atrás. Supuso que aparte de una realidad de hechos físicos adelante, hay un complemento atrás. Y yo estoy ante dos mundos. Un mundo al frente externo y un mundo supuestamente psicológico. Y ante ambos yo simplemente recibo datos, ¿no? Esto, claro, está el mundo de la ciencia y está el mundo... No quiero entrar en esto, se fue ahí por el curso, ¿no? Pero tienen la sugerencia de una, no la respuesta acabada, pero la sugerencia de un camino a una respuesta que no se les había ocurrido antes a la pregunta que le ha hecho, no es suficiente. Vieron que hay una posibilidad de un camino que no lo hemos hecho con ella, pero que está ahí, lo acaban de ver, ¿no? No es tan absurdo lo que digo, que es una síntesis de cosas que él dice en obras y hay que leerlas, son muy concienzosas. No, lo que quiero comentar es que acaban de editar el famoso libro rojo de Jung. Ha sido editado y sacado a la venta, es carísimo, casi $100 el ejemplar, pero ya va por la tercera edición. Es aquel libro, Jung cuando tuvo sus experiencias visionarias, ya saben, ya lo he contado, ¿no? Cuando rompió con Freud en 1911-12, él cae en un proceso, muy difícil, visionario, que es donde se le revela su psicología del inconsciente, donde se le revela el tema de los arquetipos del inconsciente, donde se le revela también la experiencia de que hay una dimensión psíquica objetiva que no hago yo, sino que me hace. Y en la que hay una serie de estados visionarios, se ha contado que era una psicosis. Yo he publicado un artículo maravilloso que analiza eso, que es la fuga del inconsciente. Pero bueno, en todas esas experiencias Jung anotó en sus cuadernos negros sus diálogos con figuras imaginarias y tal. Pero más tarde editó en el libro rojo de cuero parte de esos apuntes con caligrafía precisa y minuciosa y hermosa, con letras de oro, y ilustrando sus sueños e imágenes. Un trabajo hermosísimo, pero que hasta ahora se ha mantenido sin publicar. Y se ha editado, y es un artículo de lujo, cuero, honor, bellísimo, lo pueden buscar en internet, hay imágenes. Con ocasión de esto, de la edición del libro rojo, me acaban de enviar inédito. Aquí siempre son primicias. Esto no lo he encontrado a veces. Me acaban de enviar la entrevista que se le hace a Sonu Santasani, que es el líder en el momento, el principal historiador de la psicología junguiana, el principal, por supuesto, muy amigo de Bolaño, mucho. ¿Cómo se llama? Sonu San, S-H-A-M, Dasani, tiene libros maravillosos que se consiguen en Amazon, como por ejemplo Jung y la construcción de la ciencia moderna. Es el estudio del papel de Jung en la evolución de la psicología ante el mundo científico. Es maravilloso, un gran historiador. Bueno, lo voy a leer. La publicación tanto tiempo esperado del libro rojo de Jung está causando sensación en el mundo de la psicología. Lo he traducido yo, lo enviaron en inglés. A pesar del enorme tamaño de sus hojas y del elevado precio, el libro ya está en su tercera edición. He planteado, dice Scott Horton, que es quien me ha enviado esto, 6 preguntas al destacado estudioso de Jung, Sonu Santasani, profesor Filemón de Historia de Jung, en el Wellcome Trust Center for the History of Medicine, en el University College de Londres, que fue además director de la edición de este libro. Este libro se editó gracias
a este historiador que trabajó con la familia Jung, insistió en los derechos, dirigió todo el proceso de edición, porque era el responsable de esto, director de la edición del libro, que lo tradujo del alemán junto con otros 2 autores. Entonces le hace 6 preguntas y están las 6 respuestas. No lo voy a leer todo, lo voy a poner en la web y en el blog, o sea, sé que ya pronto lo van a... ¿A quién le hace las preguntas? A Sono Santas, ¿no? Y entonces, una de las preguntas que le hace, bueno, por ejemplo, ¿realizó Jung físicamente este libro por sí mismo? ¿O solo lo esbozó, pero lo realizaron otros? ¿Y qué libros tomó como modelo? Entonces, lo que problema, Jung efectivamente produjo la obra por sí misma, Bueno. Una de las... No voy a leerlo todo, pues, en cuanto al tiempo. ¿Que ven el problema del tiempo? Los tipos usados, la tipografía, parecen sugerir manuscritos de los siglos XV y XVI. Es decir, cuando la edad de la fe, que es la edad media, llega a su fin y se despliega el Renacimiento. Siglo XV y XVI. Y con ello, la crisis de la aparición del método científico. ¿Es eso una coincidencia? ¿O nos cuenta algo acerca de la intención de Jung en esto? Esta es la pregunta. Y responde el profesor Santasani. No creo que sea accidental. Hacia el final de la segunda de las 3 partes de la obra, titulada Liber Secundus, Jung escribió, y cita Jung: debo dar con una pieza de la Edad Media dentro de mí. Solo hemos acabado la Edad Media de los otros. Es decir, hemos acabado con la Edad Media afuera. Fíjense cómo la historia vive en el alma para Jung. Debo comenzar temprano, históricamente, en aquel periodo en que murieron los eremitas. Eso es lo que dice Jung ahí en este libro. La historia psicológica de la humanidad, tal como Jung la veía, vivía en el alma. En su enfoque, el conflicto secular que emergió al comienzo del siglo XVI tuvo consecuencias con las que Occidente aún hoy está luchando. Y había conducido a una separación de la ciencia natural y la religión, que Jung consideró que su psicología debía resolver. Consiguientemente, después de trabajar en el Liber Novus, Jung pasó las décadas siguientes estudiando la psicología del antiguo occidental, arguyendo que formaba una contraparte a la psicología del proceso de ideas. O sea, ¿lo está bien? Jung propone su psicología como una respuesta al problema que ocurre al final de la Edad Media de la escisión entre el mundo de la fe y el mundo de la ciencia. Y es cierto, claro que sí, claro. Dice, bueno, es muy bonito todo, léanlo cuando lo publique, ya les avisaré. A ver si está abierto el testamento, la imagen de Jung. Dice, a ver, ¿tengo una pregunta? Sí. Fíjense. Bueno. Le preguntan, una de las sorprendentes imágenes que aparece en el folio 36, al final del capítulo 6, que se titula Los restos de los templos arcaicos. La anotación al margen que escribe Jung dice que fue pintado aproximadamente en la Navidad de 1915. ¿Cómo se relaciona esta imagen dramática con el texto? ¿Y cómo la interpreta usted en el contexto del pensamiento junguiano? Y responde el profesor Santasani. Es un retrato de Istubar. Istubar era un nombre antiguo que se le daba a la figura ahora conocida como Gilgamesh, basado, el nombre antiguo, en una mala transcripción. Se parece a una ilustración de Gilgamesh que está en el léxico, bueno, está en alemán, en el léxico antiguo de la mitología romana y griega de Wilhelm Rosser, que es de la época esa. Jung analizó la épica de Gilgamesh en 1912 en su libro Transformaciones y Símbolos del Libro, que fue el libro que provocó la ruptura con Freud. Él sabía que publicar eso se acabaría, y fue así, ¿no? Pues en ese libro ya analiza el mito y la épica de Gilgamesh en 1912, usando la forma correcta. La forma correcta es Gilgamesh. Recuerden, la forma incorrecta es Istubar.
Su empleo de la forma más antigua en este libro de imágenes indica que la figura aquí se relaciona con Gilgamesh, pero no es idéntica a él. Jung encuentra a Istubar en una fantasía, o sea, en una escenificación interior. ¿Fantasía suya? Sí, en uno de sus viajes que tuvo en esa época. Jung le dice a Istubar que Jung viene del oeste, y le cuenta a Istubar acerca de la puesta del sol, la redondez de la Tierra, todos fenómenos que sabemos gracias a la ciencia, que la Tierra es redonda y no plana, y del vacío del espacio interestelar. Istubar quiere saber de dónde saca este conocimiento, y si hay una Tierra inmortal a la que deba dirigirse el sol para renacer. Jung dice que él viene de un mundo donde esto que ya ha dicho, este conocimiento, es ciencia. Y Istubar está horrorizado de oír que nunca podemos alcanzar al sol y que no puede lograrse la inmortalidad, y se derrumba envenenado por esta ciencia. Istubar se pregunta si hay dos tipos de verdad, y Jung le dice que su verdad, la verdad que él representa, la verdad del oeste, viene de las cosas externas, mientras que la verdad de los sacerdotes de Istubar viene de las cosas internas. Jung enciende el fuego con una cerilla, imagínense, Istubar no ha visto una cerilla en su vida, enciende con una cerilla y le muestra su reloj. Istubar está sorprendido. Empero, Jung le dice que la ciencia occidental no ha hallado un medio contra la muerte. Istubar pregunta cómo vive Jung con esta ciencia venenosa. Jung le dice que ya se han acostumbrado y que han tenido que tragar el veneno de la ciencia. Istubar comenta que ellos tampoco ven los dioses. No, perdón. Istubar le pregunta si tienen dioses. Jung dice no, solo las palabras. Istubar dice que ellos tampoco ven a los dioses. Jung le dice que la ciencia nos ha quitado la fe. Jung dice que no puede soportar este pozo, por lo cual se ha ido al este a buscar la luz de la que se carece en Occidente. Jung añora la verdad de Istubar. Istubar le dice que debe tener cuidado porque podría quedarse ciego. Y comenta Chan Nazano de esto, dice: en términos del pensamiento de Jung, esta escena dramatiza el encuentro entre lo antiguo y lo moderno, el conflicto entre las verdades de la ciencia y las verdades, entre comillas, del mito y la religión, que Jung esperaba reconciliar en la forma de su psicología. Bueno, está ahí el intento de no solo repetir lo que dice Jung, sino tratar de comprender históricamente de dónde viene, a dónde va, cuál es la propuesta que subyace, pero que origina esta visión tan importante, porque se puede decir que ha cambiado también el mundo, pero que tenía también una función que cumplir y que evidentemente la historia continúa, la historia no se acaba en esta visión, ¿no? Es interesante, porque es verdad que en la psicología junguiana se intenta recuperar algo perdido, pero recuperarlo en una forma que pueda ser aceptable para un hombre de la época de la ciencia. No intenta restituir un culto colectivo y templos y que vayamos a rezar, pero intenta reconstituir lo que él cree que es la experiencia religiosa de un modo aceptable para una mentalidad científica. ¿Y cómo? Transformándola en hechos internos. Claro que en esto Jung sigue siendo víctima, lógicamente, del positivismo, con lo cual termina creando ante un mundo de hechos externos un mundo de hechos internos. Esto se ve en este párrafo cuando le dice a Istubar: nuestra verdad en Occidente viene de las cosas externas, mientras que tu verdad, Istubar, viene de las cosas internas. ¡Qué horror! Cosas externas y cosas internas siguen siendo cosas.
siguen siendo positividades. Jung quedó atrapado, a pesar de momentos de gran intuición, en la positividad de los hechos externos y la positividad de las experiencias. No llegó al reino de la negatividad. No llegó a ver que la dimensión psicológica no tiene nada que ver con hechos, sino con el logos, que es una claridad, sin duda, pero no una revelación. Fue un límite clarísimo, el positivismo, el empirismo de Jung. Fue mucho tiempo. Claro. Pero además me fue genial, lo que creó. Tenía un destino, tenía una misión, la cumplió, pero también tenía sus límites. Esto hoy lo podemos comprender. En cambio, el hacer amén, amén, como que aquí llegó la verdad y repetir el dogma es traicionar a este espíritu. La psicología continúa, siempre continuará. Como que la justicia continúa, no se acabó en el proceso que ayer dictaminaron. Sigue viva, sigue en marcha. El alma sigue viva, sigue en marcha. La verdad sigue viva. Pasó por ahí. Pero quedarse a admirar esto y repetirlo es traicionar el título, ¿verdad? ¿Se entiende? Y esto es algo, hombre, más allá del ego, ¿no? Cuando existe el amor por la verdad, no es un amor egoísta. En cambio, cuando existe el amor por tener una seguridad en una convicción, se ha perdido el amor por la verdad. Es tan simple como eso, ¿no? Cuando uno dice, no, esto me da seguridad y me opongo a cualquier cosa que lo cuestione, ahí ya no hay anhelo de verdad. No lo hay. Ahí empieza el dogma. Y penosamente hay que reconocer que el junguianismo como tal se ha transformado en una escuela dogmática. Uno va a Zurich con sus popes, con sus cursos de adiestramiento, con sus horas de training para ser reconocido como tal. Es todo formal, exterior, repetitivo. Cuando ha habido pensadores que rompieron el basalto como Hillman, fueron expulsados, considerados rebeldes. Y no digamos, que ni siquiera los hillmanianos no lo pueden digerir, porque ponen en cuestión muchas cosas. Lo interesante es esta permanente búsqueda de la verdad, que no nos cerrará el camino y dirá, esto es y se acabó. No, dirá, esto es lo que ahora está en acción, pero que está en acción y en transformación permanente. Bueno, hemos llegado y lamento no haber leído, porque ya estamos, ¿verdad? Preguntas, la que quieran. Tú no, ellos. Virginia. ¿No? ¿Ninguna duda que debamos lo de hoy? ¿Anita? Y por allí es translúcido, transparente, claro, cristalino, ¿eh? ¿Sí? Pero han comprendido, ¿no? Por dónde van los disparos. Y han comprendido cómo Jung quería rescatar la verdad. Quería rescatar lo que fue verdad. Pero claro, en la única forma posible. Les voy a contar algo en estos 4 minutos. Que es un tema sobre el que me gustaría hacer un seminario, dar un curso, pero no puedo. No puedo si no encuentro otro entorno y no encuentro otra habilidad. No puedo pasarlo todo para ustedes. Pero ya sabrá. Que es el tema de el papel del mito, la importancia para Jung del tema del mito, que en el fondo es aquella verdad que intenta preservar contra viento y marea, ¿no? En una forma nueva. En eso Jung es consciente de que no puede bajo la forma antigua. Hay una conciencia de que hay un problema de la... Lástima que no lo hace explícito. No puedo rescatar la religión en su forma antigua, sino que tengo que preservar, el alma necesita preservar esa verdad, pero en una forma nueva. Jung, en un párrafo muy citado de Recuerdos, Sueños y Pensamientos, que en algunos artículos ya lo he puesto, se dice, justamente en esta época, 1912 o 13, con la ruptura con Freud, que se encuentra en la soledad, que tiene estas experiencias tremendas, y aparece la idea del arquetipo, del inconsciente colectivo, lentamente de la psique objetiva, todo esto, de una serie de visiones, etc. Jung mantiene un diálogo interior, con una voz que en él le dice, bueno, ahora con esto has logrado la llave que puede abrir todos los mitos y todos los secretos. Dice, porque has logrado ver la llave del mito que se ha vivido en Occidente. ¿Y qué mito es? El mito del cristianismo. Y la voz le dice, pero ¿ese es el mito en el que tú vives? Y Jung dice, honestamente, no.
yo ya no puedo vivir en ese mito. Ya no hay mitos. Y la voz, ilógicamente, le dice, pero, entonces, ¿cuál es tu mito? Y Jung dice, en este momento me sentí incómodo y tuve que parar de pensar. Esta anécdota de un proceso que comienza en 1913 se complementa con otra cosa que escribe también en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, pero es una experiencia en el África Oriental 10 años más tarde. 10 años más tarde, estando en África Oriental, claro, hay que leerlo en sus palabras, no en las mías, Jung comenta que en una reserva de animales fabulosa de África, donde hasta el horizonte se veía el despliegue de distintos rebaños de animales, búfalos, nus, cervatillos, gacelas, elefantes, era tal abundancia, se sintió sobrecogido por ese espectáculo y se apartó del grupo que le acompañaba y se fue en la soledad. Y al contemplar esa multitud de vida, partos, nacimientos, muerte que se extendía ante él, tuvo la revelación del mito que forma su vida y que es el mito en el que vivimos. Y es la conciencia de que toda la creación se complementa y se concluye por el acto de que el ser humano se da cuenta de que está ahí. Y ahí comprendí nuestro papel. Somos no personalmente, sino intelectualmente, no cada uno de nosotros, sino la idea del hombre es co-creadora, porque la creación de Dios sería sin sentido, repetitiva, vacía, secuencia, de no ser por la conciencia humana que lo observa y dice, esto existe objetivamente. Dice, descubrí el mito y me sentí feliz recordando aquel episodio de cuando estuve con los indios pueblos. Mi amigo pueblo que decía, nosotros tenemos un sentido en nuestra vida porque ayudamos al sol a recorrer el cielo también. Y yo sentí tanta envidia de que nosotros no dispongamos de este mito, pero ahora lo descubro. Esto completa aquello, pero fíjense qué diferente el mito que a Jung se le revela de los mitos antiguos. Los mitos antiguos se basan en que aparece algo en la naturaleza. Aparece un Dios, una teofanía, una forma perceptiva o imaginaria. Pero ante Jung no aparece nada. Jung se sale de lo que está mirando y se percibe como conciencia que observa al mundo. Lo que a Jung se le revela es la conciencia del sujeto moderno y la constitución de la objetividad del mundo. No son imaginaciones. A Jung se le revelan ideas, no imágenes, no experiencias sensoriales. Lo que Jung quiere hacer pasar por mito ya no es un mito, es un proceso de pensamiento. Por lo tanto, lo llama mito y es mito superado, es transformación, pero inevitablemente moderno. Lo que Jung descubre, y de lo cual se vuelve profeta, es que donde está la acción ahora, como a Jung le gustaba decir, donde psicológicamente está la acción, ya no es en el mundo, sino en la conciencia. Fenómeno enteramente subjetivo. Es moderno. Por tanto, el mito de Jung es el mito de la conciencia, no el mito de algo en la naturaleza, no la aparición de un brillo imaginario, como hubiera sido ver en los animales, la diosa de los animales. No vio nada allí. Dijo, todo el mundo carece de sentido si no es por la conciencia que lo observa. Fíjense, no hay nada allí visionario. No, lo que hay es una experiencia intelectual de altísimo grado. El mito ya no puede existir para el hombre moderno, sino es por esto que Jung, aunque quiera ser un empírico, es un pensador. Y lo que abordó el mundo, bajo una forma que él no encontró, es una idea que revolucionó las cosas. Por lo tanto, ¿qué mito es este? Es un mito sin dioses. De hecho, para Jung la única divinidad posible ahora, aunque no la reconozca, está en el acto de la conciencia
y del papel, de la conciencia humana, no yo, ni tú, ni Juan. Cada uno de nosotros es finito y no puede ser nada en el mundo. Pero la conciencia de la humanidad es co-creadora y responsable del mundo. Se entiende que este mito no es un mito en el sentido del mito, sino que es algo que jamás se le hubiera ocurrido al indio Puebla. El indio Puebla ve al sol y ayuda al sol. No ve la conciencia que percibe el sol de tal manera que el sol no es más que un pretexto para que aparezca. No, es que eso es abstracto en el sentido de que es intelectual. No se puede ver, no se puede oler, solo se puede pensar. Bueno, por el colorado se puede ver.